tú has estado en la alfombra roja con los más grandotes. Olivia Colman, Hugh Grant, Antonio Banderas, o sea... Me pasaban cosas como, por ejemplo, estar parado al costado de... O sea, éramos el grupo del elenco. Estaba yo dentro del elenco, ¿no? Eras un superstar, pues. Y encima, claro... How is your English? ¿Cómo está tu inglés? Bad, so bad. Ok. My friend. Ya está. Listo. Con eso estamos. Sí. Hello. Hello, my friend. Soy 100%. fanático y soy devoto de Charly García. Charly se hace amigo de mi sobrino. Y no de mí. Me veías a mí desde lejos, mirando cómo mi sobrino, músico, tocaba cajón. Charly García lo veía, firmaron juntos el libro Ay, a ti te miraba del de Swiss lejos. Hotel y yo mirando con envidia detrás de una pared. Y mi sobrino, ¡tío, ven! Carlos, wait. Go, Carlos, go, Carlos. It's walking fast. Carlos, move. En tu casa no gustaban las muecas, ¿no? Esa broma es... Mi abuela, la mamá de mi papá, Esther, ella me llama. Me dijo, no te rías tanto que pareces payaso. Toma. Pero Tú no le decías no a las oportunidades. No, Chapabas. chapaba lo que sea. Yo con los recibos en la guantera del auto iba a hacer eventos de lo que sea. Habla Serio llega gracias a RENIEC, conectando identidades en más lugares del país. Me acaban de decir que debería ser comedia. Yo no sé si es un halago o todo lo contrario, pero viniendo de Carlos Carlín, que es nuestro invitado, hablamos serio. ¿Cómo estás? Habla serio, Mónica. Carlos, bienvenido. Qué gustazo, maestro. Mónica, Hola, ¿cómo Qué está, bueno Carlos? verte. Te voy a Besote, besar. besote, besote. Porque siempre es un gusto verte, porque deberías hacer comedia, porque claro, porque te hemos visto en la pantalla, siempre en las noticias. Con el siempre ceño en series, fruncido, Y cuando además. yo te he conocido, me he reído tanto y nos reímos tanto, inmediatamente nos vemos que digo, Mónica tiene que hacer comedia, ¿no? ¿Dónde se cruzaban ustedes dos? Uf, aquí en el estacionamiento. Canal Teníamos 2. nuestro encuentro. Cercano. ¿Cuántos años La Noche es Mía, Carlos? No, 2 años varios. aquí. 2 años aquí. Sí. No, pero después hemos estado también En Capital. en otros estacionamientos. En otros estacionamientos también. Radio claro. Capital Sí, también. sí, sí. Exacto. No, Mónica, me ha Treinta y cuidado. tantos años, treinta y tantos años él en medios, ¿no? Cine, televisión, radio, etcétera, etcétera. Y claro, yo un poquito más, nada más. Ajá. Un poquito más. Un poquito más, efectivamente. Claro. Carlos, un lujazo. Pero con una absoluta solvencia y credibilidad. Yo he tenido mis vaivenes. Ahora explorando el podcast, que tú también ya estás con canal de podcast, con Sí, dos sí, programas. Baba TV, mi canal. Baba TV. Sí. Baba bueno, TV. Baba TV. No sé por qué tengo una fijación con la baba. Sí, sí. Tenía un correo que era habla Porque baba. te gustan los también hace perritos tiempo. también, por eso. Me gustan los perritos, sí. Eso, por ahí creo que Sí, es, pues, ya. y se me cae la baba por mi trabajo. También, Sí. me parece bacán. Pero mira, yo soy bien honesta, no lo había visto el Ajá. canal, pero sí te veo en los podcasts, te veo en todo, te acabo de leer en Rudo. En Rudo. Que me parece además no solamente íntimo, honesto, sino que te defines como alguien que se acostumbró a reír desde muy pequeño, a hacer reír desde muy pequeño, pero en el fondo tenías pues tu propio calvario, Sí, como claro. todos, Como digamos, todos, pero como qué todos. difícil hacer reír desde tan pequeño, o sea, cómo tú recuerdas estos primeros momentos en los que tú te dabas cuenta que primero llamabas la atención haciendo reír a otro, es en el colegio, es en la casa, ¿dónde es? En la casa. De todas maneras, en la casa, ¿no? Mi casa es una casa que todavía existe, una casona barranquina, que ahora es la escuela de flamenco de mi hermana y de mi sobrina Luciana, que ha heredado, ha llevado la posta de mi hermana, y antes de mi tía, Aide. Y en esa casona, yo, efectivamente, como lo cuento en el libro, me escondía debajo de una mesa muy antigua de madera y veía a todos los personajes de la casa andando. Y eran personajes siempre tan raros, porque, bueno, si uno se dedica a mirar con atención a los seres humanos, siempre vamos a encontrar, pues, detalles, ¿no? No, somos raros, Y ¿no? todos somos raros, ¿no? Claro. Entonces, para mí, eran personajes de una historia. Siempre. Cucaracha y otro más. Sí. Claro, lo pusiste en el libro, lo Sí. escribiste. Cucaracha y el Capitán Pezuña. El Capitán Pezuña. Que vivían a la vuelta. Dos Y de- personajes Pero tú tenías barranquinos. ¿cuántos años ahí? Eras un, Yo, un mira, enano. yo siempre he sido niño viejo Ya. y con mucha memoria. Entonces,
siempre iba registrando las historias. Y las historias de Barranco, que es o era un pueblo chico, siempre han sido muy atractivas, ¿no? Mi diversión en esta casona era subir a los techos, y antes, que no habían edificios, eran los techos de las casonas, eran las farolas, y la farola Claro, las era farolas. mirar las casas por dentro de los otros, ¿no? Entonces podías descubrir, no voy a decir Curiosear al algunos mango, apellidos, claro. pero veías qué cosa hacía uno, qué cosa hacía el otro, y eso era increíble, ¿no? Ahora, Carlos, también en tu historia aparece un ingreso de muy joven a la tele, ¿no? O por lo menos proyectos televisivos ya metido en canales desde chibolazo. ¿Cómo se dio eso un poco también, como para quienes te siguen y no conocen los inicios? Yo tengo el privilegio de tener clara mi vocación desde muy joven, cosa que para muchos de pronto no es así. Es una ¿no? búsqueda, ¿no? Es Claro, una búsqueda. exacto. Que a veces ni siquiera se da, ¿no? En la vida. A veces, sí. Yo sabía desde muy joven que yo quería ser actor. Algo de todas maneras tenía que ser en el espectáculo, porque ya, y lo cuento en el libro, nunca lo había contado, pero ahí lo cuento, ya había tenido mis acercamientos en los escenarios, porque al haber una escuela de flamenco en la casa, Eso, me claro. habían vestido de flamenco De bailaor. y de bailaor, y estaba trepado en los escenarios de los 4 o 5 años. Entonces, hasta que lo dejé a los 10 años, ¿no? Después hice marinera también un tiempo. Pero yo ya sabía que yo quería, y cuando veo teatro, que había visto Catone, había visto Reginald Cover, había Claro. visto todo, pero cuando veo una obra que se llamó Marité, del grupo de teatro Telva, que es Teatro Libre de Barranco, dirigida por Roberto Ángeles, que más adelante fuera mi maestro, Maestro. yo la vi y dije, esto es lo que yo quiero de todas maneras. Ahora, pero yo quiero volver a los inicios. Flamenco, ¿por qué? Digamos, una academia de flamenco, tu familia vinculada al flamenco, por España de alguna ascendencia, manera, sí, claro. por ascendencia, Sí, sí, ¿no? Y debe haber sido una de las más reconocidas o primeras academias. o Sí, así. la primera, ¿no? Ya, La primera primera. academia, porque la academia de Aide Salazar, que es la hermana de mi mamá, tendría 70 años en estos momentos, ¿no? Incluso muchas de las actrices que ya son grandes y reconocidas en estos momentos han pasado por la escuela de flamenco, ¿no? Ujú. Y ahí, además, nos dices, en el libro también, porque es un descubrimiento del corazón y del alma de Carlos Carlín, porque hemos conocido todo lo demás. Eso seguramente lo vamos a compartir durante todo el programa, pero a mí hay cosas que me captan inmediatamente. Uno, creciste entre mujeres, ¿no? Sí. O sea, y eso pasa en muchos hogares Sí. en el Perú, ¿no? Que los chicos crecen entre mujeres por razones, Sí, pues X, eran mi mamá, ¿no? sus 2 hermanas. claro, Zulema, y padre alejado. mi papá, alejado no, estaba en la casa, pero tenía mi papá un tema neuronal, entendemos ahora, y mi hermano, Y en ese momento no entendían que había ese No. problema. O sea, o no lo querían entender, sí. ya, claro, es que Claro. también eso ocurría. Que es un tema de salud mental, que es otro tema que se toca tangencialmente en el libro, ¿no? Y justamente ahí es donde yo quiero entrar. Hay, digamos, como cosas posteriores que tienen que ver con lo importante, finalmente, de entender qué pasa en la familia, de perdonar, de perdonarte y de cómo manejar la culpa, ¿no? Porque esa es una cosa que también, por ahí es donde a mí me gusta, porque seguramente eso identifica a muchísima gente. Entonces, ¿cómo viviste esos momentos? Porque tú has sido un chico que ha hecho reír desde muy pronto. Entendían que eras como un chico raro porque no le gustaban las cosas que le gustaban a A los los chicos. demás. El estereotipo del Sí, niño, digamos, sí. ¿no? O sea, hablando del fútbol, hablando Sí. de la rudeza, hablando de ese tipo de Sí. cosas. Había un tema que tiene que ver con, había un personaje muy cercano, muy entrañable, pero que tenía comportamientos erráticos, como es tu papá. Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, todo eso en etapas, ¿cómo tú fuiste descubriendo el asunto? Porque eso te genera inicialmente una rebeldía, ser quizá contestatario, no lo sé. Me da una rebeldía que lo cuento en el libro a partir de la muerte de mi papá. Ahí comienzo a ver el mundo de otra manera, a romperme los pantalones, ¿no? Creo que deben haber sido los primeros jeans rotos que habían andando por Larco.
sombreros en la cabeza, maletas que no tenían más que basura, ¿no? Fumar, estar siempre con un cigarro en la boca, andando. Pero me gustaba llamar la atención. Por ahí fue, que tiene que ver mucho con la actuación también, ¿no? Sí, sí, claro. Estaba construyendo un personaje, pero desde muy chico, desde antes, siempre fue el tema del humor. O sea, siempre fue el humor mi tabla de salvación. Eso te iba a decir, el humor te salvó. Sí, el humor me salvó, el arte me salvó. Como decimos con mis hermanos, en general, mi hermana bailadora de flamenco, mi hermano dibujante caricaturista también. A los tres, de alguna manera, el arte nos llevó a nuestro, claro, por su lado, porque no sé si está ahí, pero si había algún problema, cuando me sucede algo que cuento en el libro, en un campamento en el colegio. Sí, claro. No, sí. Yo llego a la casa y, claro, mis papás se demoraron un poco, mi casa queda muy cerca del colegio. Y yo era independiente, yo cogí mi mochila y me fui a la casa caminando. Y justo salían mis papás para recogerme, yo, no se preocupen y tal. No les contaba las cosas porque ellos ya tenían sus propios problemas. O sea, no... O sea, te acostumbraste también a asimilar, resolver. Digamos, a resolver. Sí, ¿no? Y no iba a ir donde mi hermana, mis dos hermanos son mayores, uno de 8 años mayor y mi hermana 6. Lourdes y Antonio. Porque Lourdes estaba entre haciendo sus cosas, ella siempre ha sido muy perfecta, y luego en la noche tenía shows. Claro. Y mi hermano haciendo lo suyo en su dibujo y tal, y cada uno en lo suyo, ¿no? Y curiosamente cada uno con un televisor en su casa, que es otro tema con el que yo he vivido siempre. La televisión ha sido una compañía, ¿no? En mi casa cada quien tenía un televisor porque las tías, cada una veía su televisión, no se mataban. Claro. Entonces cada una veía su programa. Claro. ¿no? Una veía Mónica. O sea, ¿qué? ¿Los serios veían Mónica? O sea... A mí Cuando me... estaba chiquitita. Datazo para todo el Perú. Ahora es más fácil renovar el DNI por uno electrónico gracias a los 27 nuevos centros de impresión de DNI electrónico que el RENIEC ha implementado en todas las regiones del país, con lo cual se agiliza la entrega del DNI. Así podrás renovar tu DNI y actualizar los datos para actualizar también el padrón electoral. RENIEC, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Me impactó también que cuentas que en tu casa no gustaban las muecas, ¿no? No gustaba esa broma espontánea. Mi abuela, la mamá de mi papá, Esther, yo la he visto no muchas veces, pero sí la veía. Ella vivía en el centro de Lima y las pocas veces que íbamos a visitarlas, que era un viaje, ir de Barranco. Además era al solemne centro, el asunto. Era solemne el asunto, ¿no? Claro. Con las tías, cuidado, como quien va a una expedición. Sí, claro. Me estoy acordando también. Es que ahora entendemos mucho de ¿Verdad que me estoy acordando? Que me ponían como una estolita para visitar a la abuela. Me ponían una estolita. A mí el nombre me entendía. transportó. Esther. Nombre de señora. Claro, y ella tenía las uñas pintadas de rojo y fumaba. En estas fiestas, donde la mayoría de la gente yo no conocía, que eran primos, ella me llamó. Y me dijo, no te rías tanto, que pareces payaso. Toma, pataclao. Juácate. Claro. No, la portada de Rudo. La portada de tu libro, está. Carlos. Ahí está. Bueno, lo describe realmente. ¿Qué es? Anécdotas, Es fuerte la humillaciones imagen. y reflexiones de un payaso. Sí, claro. ¿No? Y bueno, mi mamá también, que mi mamá no tenía tenía un acercamiento con el arte por su hermana y por sus hijos, pero ella no, era cero aparición, llamar la atención, perfil, O sea, absolutamente perfil bajo. Completamente. Wow. Y algo que yo le agradezco mucho es que nunca fue de las mamás que fue al colegio. Porque O sea, no hacía roche. no, yo tenía compañeros que las mamás estaban metidas siempre en apafa, viendo si viajaban o no viajaban, la cadena, tal. Y en un colegio de hombres, la mamá se voltea y... O sea, Claro. es un reformatorio. O sea, no hubo una Es mamá un sobreprotectora. reformatorio, Claro. Mi mamá eran sobreprotectoras a nivel cuidarnos, pero nunca han tenido problemas para que nosotros hagamos las tareas, las cosas del colegio y tal, ¿no? Claro. Entonces yo siempre le agradecía a ¿Tú mi le has mamá. falsificado alguna vez la firma a tu mamá? No, porque nunca me jalaba. Ah, tú eras porque eras un buen alumno. regularón, pero... Pero pasa. Claro, mi mamá trabajaba en un colegio Ya.
que quedaba también muy cerca de la casa porque en esas épocas las señoritas las trabajaban en los colegios. Sí, hablas como si fueras un viejo, de verdad que eras una especie de viejo andante, Un viejo andante, maravilloso. En esas épocas las señoritas Claro. les daban trabajos en puestos de Es educación, verdad, ¿no? es En verdad. ministerios. Sí, sí, todavía. Entonces mi mamá mecanografía, trabajaba, mecanografía. trabajaba en un colegio Claro, como auxiliar de educación. Taquimeca. Taquimeca. Taquigrafía, mecanografía. Pero yo me acuerdo de mi mamá que tuvo que aprender en una vaina que eran unos jeroglíficos ahí de la taqui. Taquimeca. Claro, tú no sabes lo que es eso. Alucinante. He visto, No, que no he tienes visto, idea. he visto a gente dibujar así Escúchame, si rápido. frente a mi casa, frente a la casa de Barranco, vivía el bisnieto o nieto de José Olaya Olaya, Balandra, Wow, claro. que enseñaba taquimeca. Mecanografía, claro. Tenía Claro. unas máquinas de escribir, el señor Higinio. Sí. Y mi mamá trabajaba en un colegio cercano a la casa y no tenía nada que ver. Entonces ella nos ha podido decir, mi hijita que baila, ¿no? Teniendo Sí, a mi claro. hermana bailando desde chiquita. Nada. Imposible, ¿no? ¿Cuántos papás hay que eso? Mi hijito que recite. Claro, que te lanzan así Le a la agradezco piscina. infinitamente. Con Pero Rosy sin con- embargo, cuando yo hice alguna vez, ya empezando mi carrera, un comercial de bateas, ella compró todas las bateas posibles pensando que eso me iba a... Bueno, decías lo de la voz y que Carlín habla como viejo, señor, pero puede que sea también ese paso por la locución. Y yo creo que aquí vamos a mostrar quizá los espacios que mucha gente no recuerda de Carlos Carlín. La locución. Ha sido, y recuerdo, y este está en YouTube para el que quiera verlo, el comercial, generación. el comercial de Chinchín. Ah, pero eso es de tu sí, sí. generación. ¡Qué buena! generación Claro, el se acuerda comercial de Chinchín perfectamente. con el Chinchín que era de chocolate. Que ahora es políticamente incorrecto. Incorrecto, Correcto, totalmente. Claro. La voz de Trump. Deje, claro. El hueco habla. Espectacular. Y eso es un hit en YouTube y la gente recuerda esos comerciales. Claro Ese que soy sí. yo. Y tu voz estaba detrás. Sí, yo hacía muchas locuciones y curiosamente en eso... Acordaba de eso. Es espectacular. No, sí. En eso coincide, bueno, yo soy el que te decía cuando se acababa tu saldo en Nextel, gracias por llamar a Nextel, tu saldo ha terminado, ese era yo. Y mis amigos me odiaban a muerte porque me Exactamente. llamaban a mí a decirme. Sí, ya me acordé. Ese era yo. No te creo. Trome también. Cuesta 50 céntimos. Vale mucho más, claro. Te da alas. Eso también. Ya ves. Eso creo que también forma. Ya, eso está para No, mí en que el eso fue inconsciente. Él está incorporado, digamos. En Eso el fue inconsciente. porque historia, yo ¿no? hice un primer comercial cuando tenía 18 años, todavía no era actor profesional, estaba estudiando en el IPP y me llaman para un comercial de una cerveza y que el comercial se iba a filmar porque fue en cine en Trujillo. Ya sabemos qué cerveza es, entonces me fui por todo Trujillo, porque de verdad era por Chocope, Salamanca, Paiján, Pimentel, Chicama, en fin. Y cuando voy a hacer la locución, aquí a la vuelta nada más del canal, en el estudio de los Ponce, Elías Ponce, Ya. Aquisito. Aquisito nomás, voy a grabar, no puedo poner la locución, no puedo ponerme la voz, porque no pude hacer el lip sync, porque no tenía la experiencia, La ¿no? experiencia. Ah, Y mi voz la pone un actor. Entonces eso dijo, no, ya. ni He hablar. caminado desde aquí, Canal 2, hasta Barranco, me he sentado frente al televisor y he comenzado a repetir los comerciales yo mismo. Entonces, siguiente o sea, comercial. es para, además, sincronizar la sincronizar voz. la voz, claro. Claro, Que eso es es. dificilísimo, ¿no? Claro. O sea, eso que debe ser un... es práctica, ¿no? Como para doblar, doblar Telenovelas. telenovelas, películas, películas, Entonces, etcétera. como ya sabía como yo era loquito de televisión, porque veía televisión toda mi vida, entonces me conocía los comerciales perfectamente. Pomal carrón, rubio sol, que me da. Claro. Entonces los claro. veía, y iba. Entonces, siguiente comercial que tuve que grabar, le dije, yo lo hago, una vez que me aceptaron, pero la condición es que yo le pongo la voz. Ok. Y bueno, ya después ya tenía que tener O sea, mi voz, porque ya era tú no conocido. le decías no a las oportunidades. No, Chapabas. chapaba lo que sea. Ya. Incluso después de haber hecho, por ejemplo, Pataclown. ¿ah? Sí, claro. O sea, después de haber hecho Pataclown, que me llamaban mucho para eventos a mí y al resto del tal, yo con los recibos en la guantera del auto iba a hacer eventos de lo que sea. Y eso porque te gustaba hacer, digamos. Sí, porque y también me gustaba porque te hacerlo daba, porque soy chambero, ¿no? eres chambero y además te gustaba vivir bien. Sí, digamos, claro. Tener los Y ingresos trabajar, necesarios claro. para.
Nunca le he dicho que no a la chamba, al trabajo, al reto, ¿no? No, ¿puedes hacerlo? Sí, sí puedo. Sí. Me han dicho, por ejemplo, que dicte talleres y ahí sí he dicho que no porque sería una estafa. ¿Por qué? Porque nunca he dictado y yo no tengo un método de enseñanza. En eso nos parecemos, sí. Sí. Como la Sí, docencia. a mí también Exactamente. me han No, dicho no, muchas veces y he dicho, no, eso necesita un Eso método. también es Eso vocación, necesita un ¿ah? método, lo Así contrario es. sería una estafa, ¿no? Claro, claro, ¿no? No, pero ponemos tu cartel. Eso me No, han llegado no, a sí, decir. sí, sí. Una buena foto. Tú ponemos tu foto de Tony con cosita rica afuera y enseñas clown. ¿Perdón? Pero enseñar clown Es que- es bien Eso es complicado. We are respetar the también. people. Es respetar la chamba. Sí, Es claro. respetar la chamba también. Hay que No, respetar, claro. hay que respetar la chamba. Claro. Eso es bacán. Ahora, Carlos, otra de las escondidas. A ver, Tú a ver, has escrito tú eres- columnas de opinión, Carlos. Sí. Te he leído en Perú 21. Sí, sí, claro. sí. Y eran Hablaba, se cortitas. llamaba la columna también. Claro, Sí, 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 hablabas. hablaba, Por sí. eso me... Sí, ya me acordé, sí, Y eran hablabas. cortitas a la vena con tus temas, cuando había que pegarle a los políticos, Sí, cuando sí, había que pegarle sí, a los sí. medios, que mucho policial también pegaste. Uy, sí. En algún momento corridas de toro, que es otro tema Uy, que también. Y ese fue un momento corto. O, No, han sido ¿tú varios recuerdas? años. Claro. Porque tenía un blog que se llamaba Apaga la Tele y tenía como el bolero. columna de Perú 21. Y la columna de Perú 21. Fueron varios años. Sí, sí, recuerdo haber leído. Ahora, pero en realidad, en mucha de la comedia que has hecho, implícito había una mirada política. Sí. O sea, desde, Sí. desde Tony, Sí, claro. o sea, o desde antes de Tony, por supuesto, El cuarto de Juan. el cuarto de El Juan. cuarto Juan posterior. claro. Claro. Y- El cuarto de Juan nació como un proyecto entre Lorenzo Castro, amigo mío, periodista y estudiante de la Católica en ese momento, y yo, con él habíamos hecho telenovelas, y de pronto él me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Deberíamos hacer un programa. Yo justamente estaba aquí en Pataclown, armamos el proyecto, lo presentamos y aquí en el canal nos dicen ya, claro que lo dirige a Yuli. Sí, claro. Yuli Natters. Y así es como nace el Cuarto de Juan. Creo que pero no era un se proyecto Sí, esencialmente político, ¿no? O Bravazo, social. ¿no? Debe haber un Social club de político, fans. Social claro. político, sí. Así Un club es. de fans ahí escondido que Es como un, está es pidiendo. como un programa de culto, porque Tal me lo cual. piden, sí. No, y Yo me he robado de acá, perdón a los amigos del almacén. No, dale. Yo me he robado. El momento de las confesiones. Muy Sí, bien. sí, sí. Y Y la tengo, gente tengo los quiere eso. videos completos porque Eso tiene que salir. Eso tiene que Eso salir. tiene- de tengo todas los maneras. videos completos del Se Cuarto. burlaban de la Constitución, ¿no? ¿Te Ese está acuerdas? en Constitución, YouTube. Guantan Yuca Yuca Finger Finger Funny. Funny. Qué tremendo. Bueno, creo que no se hizo más humor político a ese nivel de sátira Bueno, yo cogía creativa. la Constitución, me la comía, la rompía, la golpeaba, Espectacular. le tiraba puñetes. Espectacular, con el súper disolvente Con el super en general. Motherfucker. No. Claro, o sea, chonguear con la política. Pero es que, primero, que tienes que estar súper bien preparado y es Eso. Carlos entiende perfectamente esa mirada. Yo, además, te he visto en momentos muy importantes, estelares, pero también te he visto peleando contigo mismo en el momento que tú estabas haciendo algo que no te generaba la tranquilidad que tú necesitabas para ser libre en el sentido de explayar lo que tú estabas pensando respecto a una coyuntura. Tal ¿no? cual. Eso pasaba, y lo voy a decir, o sea, pasó en algún momento en La Noche es Mía, ¿no es cierto? Que te generó incluso un problema hasta Físico. ¿no? Te dio una parálisis. Sí, me dio una parálisis. Facial. ¿Tú sabes No, que sí, fue el ocaso. Ese Fue es el ocaso, estrés sí, fuerte. sí. Tú sabes estrés que en de- televisión tienes que conceder mucho. ¿no? Sí. Tienes que conceder mucho y... El rating. Y el, claro, El rating, entonces, ¿no? Es tirano el rating. El rating es tirano, que me estoy dando cuenta que en YouTube también lo es. Porque ahora te quitan más rápido que en la televisión, porque por el televisor lo pones, suena y te acompaña. En YouTube te sacan así. Claro. Sí, antes O- era el omitir minuto a anuncio. minuto o el segundo a segundo y ahora es el like. Y ahora esa es el like, el cuestión que a mí follow, también porque- me pone nerviosa. Ya no veo. No lo vean, como diría Melcochita. Ahí me siento, mira, si normalmente y desde muy joven me he sentido viejo, ahora me siento pues Matusalén, un carcamán. Porque digo, hasta un carcamán. Un carcamán. También palabrita Esto vieja. también es palabrita Sí, vieja, sí, claro. sí, sí. Porque
¿hasta cuándo van a inventar una cosa nueva? Ya déjennos descansar. Sí, ¿no? porque la verdad que, bueno, y la transformación no sabes hasta dónde va, ¿no? No tengo la menor Y idea. ahora con inteligencia artificial van a haber un montón de Carlines. Sí, o sea, claro. van a salir Yo no por aquí sé y por si- allá. Pero mira cómo ahora cualquier persona con una gran idea puede hacer un canal de YouTube. Quizá la facilidad que no tenías. Imagínate estas herramientas en esa época, en los 90, cuando empezaban a explorar, cuando hacían qué estos miedo. sketches, reportajes. Yo he visto, hay material de entrevistas a Coco Marusix, 10 Del cuarto minutos de- del cuarto de Juan. Sí, claro. O sea, es un Políticamente vacilón, incorrecto. pero hay contenido, ¿no? Y dices, oye, esto ahorita sería Bueno, de viral. alguna manera, y me lo han dicho gente que que están en los comentarios de YouTube del cuarto de Juan, era como un previo al TikTok, porque si tú ves la edición era Claro. completamente picada. Como Reels. Como Reels, Incluso, claro. tal cual, ¿no? Alucinante las ese entrevistas proyecto, eran Carlos, así. ¿ah? Ahora, hoy podemos decir que Carlos Carlín, o sea, está pleno, está tranquilo, hace lo que finalmente le genera una estabilidad emocional, y como que, no que la búsqueda termina, sino que hay como una armonía y un equilibrio entre lo que haces, lo que dices y cómo vives. ¿no? Ujú. Sí. No sé si me equivoco, es lo que no, percibo. La, digamos, materialización de eso es ese libro. Esto, sí, claro. Porque que además nació sin pensar. Ese libro es el fin de un año que ha sido muy especial para mí. El año pasado, en 2023, falleció mi mamá de 94 años, lúcida completamente, pero ya el chasis, ya Sí, claro. 94 años ya no. Ella misma estaba harta, era tan lúcida que decía, ya. Ya cumplí mi ciclo. Ya, sí. Claro. Y mi perro extraordinario, que yo quería Místico. y quiero tanto, Místico, que está ahí en la Sí, primera página. Fotazo. Ahí está, Es una Místico. fotazo, realmente. Y es que lo una tuve foto que dormir preciosa, porque sí. tenía que dormirlo, porque ya Ya está, estaba muy mal. ¿cuántos años tenía? 13. 13 años. O entonces fueron dos. Entonces fue un Era- año que nada me pérdida. salía de pérdida, tal cual. Claro. Pero además tú le dedicas el libro a tu familia. Sí. ¿No? Zulema y Julio. Sí. Zulema es una mujer muy importante en nuestra vida porque ella se crió casi con mi mamá, Ya. su mamá con mi abuela, y ella nos cuida a nosotros, a mis hermanos, a mí. Entonces, O sea, es parte de la familia. Claro, Zulema era parte de nosotros, nos adoraba, Claro, la desde muy queríamos, chicos. y su sabiduría era necesaria para esa casa tan intensa. Y Julio es un amigo que yo quise mucho y él falleció, y cuento su Y historia bueno, en el el libro. místico, ¿no? El místico, sí. Que es, Y bueno, ese fue un año de pérdida, y empiezo el 2024 con La Tribu, un montaje de teatro en el Teatro Nos, una obra escrita por Italo Cordano y dirigida por Bruno Ascenso. Y yo no hacía teatro con elenco y de texto desde hacía mucho tiempo. Y la Ya. experiencia fue maravillosa. Hablaba sobre una familia italiana, habla sobre una familia italiana, con diferencias en los hijos. Y finalmente habla de reconciliación, que se necesitaba mucho en el país, era un tema muy vigente. Yo salía del teatro, me iba al Grifo cercano al teatro y habían familias, padres, mamá, que habían ido con sus hijos a ver la obra y discutían. Entonces fue empezar el año con un reencontrarme con el teatro. El programa del podcast, trabajo con Guillermo Francella, que es un actor al que admiro ¿Verdad? un montón. Pero también la palabra reconciliación es algo que te cala. Sí. Claro. Sí. Entonces, Sí. ahí empiezas tú, digamos, a entender que debías plasmarlo, ¿no? Porque el Gran Teatro Nacional y Estudio 3, que es una productora que hace espectáculos increíbles, me invitan a hacer un espectáculo en el Gran Teatro Nacional. Ah, Entonces, ok. qué maravilla poder Sí, ¿no? tener ese honor de estar en ese escenario. Ese marco. ¿Tienes algo? Yo no. Entonces comencé a pensar en humor. Ya. Y tal vez en un espectáculo, en algún unipersonal donde Sí, yo he me estado, yo he colaboraste alguna vez. Sí. No, yo te colaboro. No tanto como quisiera. Y
Y bueno, Y bueno, entonces dije, no, pero hay un tema que a mí sí me gustaría hablar, que es el tema de el machismo en el Perú, o cómo ser hombre en el Perú. Porque hablamos de cómo el machismo afecta y mata a las mujeres todo el tiempo, pero no hablamos de cómo a nosotros los hombres os afecta. también nos afecta, porque a todos nos convierte O sea, te encajona, ¿no? en algo que tienes que ser todos igualitos. Y eso yo lo tenía muy claro desde chiquito, ¿no? Es que vivía en una casa donde cada quien, digamos, no es que bailara con su pañuelo, pero No, éramos pero- como independientes, pues, ¿no? Yo Había una jugaba libertad. con No había Catrín. libertad y no había, Claro, digamos, no había codependencia. codependencia, no Claro. había un papá al que hay que sentarse a la mesa, rezar, no existían esas cosas, siempre nos ha parecido todo eso muy raro, ¿no? Claro. Mi hermano y yo estamos acostumbrados a jugar por los teatros o yo a leer libros, cuando yo tengo compañeros o tenía compañeros en el colegio que en su vida habían ido a un teatro, cosa que a mí me parecía increíble, Claro. ¿no? Además no se desarrolla la sensibilidad. Pues, No. O sea, esa es una cosa... Entonces, de pronto hablo con Ítalo, con quien acabábamos de trabajar, y le digo, hablemos sobre esto. Ok, me encanta, me dijo. Y él, buen dramaturgo y muy inteligente, me dijo, a ver, coméntame. Comienza a comentarme. Entonces yo le hablaba de tal cosa y esto me molestaba y esto otro. A ver, sigue. ok. Y Buena me presenta el catarsis. texto y yo no pude, y me emocioné mucho. Sí, Me emocioné mucho. Era tu adentro, ¿no? Sí. Y Que además poco lo sacas, Muy dicho poco, sepas. sí. Tú, en realidad, tú y muchos, pero estamos hablando de ti, o sea, es una máscara que tiene que ver mucho con el personaje y canalizarlo por el humor. Sí. Pero de verdad, o sea, esto de ser un niño diferente en el sentido de la sensibilidad, de que te gustaban otras cosas y que no eras igual a otro, que si te metían en una cancha de fútbol... Era una pucha, bestia. que era una bestia. Cero porque fútbol. Una bestia. Seguramente cero. Claro. Y además no Era- te gustaba tampoco verlo, me No, imagino, porque además ¿no? O en sea, mi época era pésimo el fútbol. Claro, no había ningún... No había ningún mérito, no había ningún éxito. O sea, Claro. hablemos la verdad, ¿no? Y claro, y si tú no hacías estas cosas que la sociedad imponía, inmediatamente te ponían al otro lado. Tal cual. Decían que eras homosexual o lo que fuere. Claro. Incluso tú cuentas un momento en el colegio, ¿no? Sí. Donde había un cura. Un cura, que el decía, hermano "¡Ah, Tomás el espíritu Dancourt". de la homosexualidad". Sí. O sea, eso imagínate en niños. O sea, es una Yo cosa de tenía locos. felizmente la lucidez y la vejez que me ha acompañado siempre para decir este hombre está mal de la cabeza. Porque, o sea, en estos tiempos lo hubiera chapado como hubiera Claro. podido y me lo hubiera llevado a una comisaría, ¿no? Sí, claro. Pero en ese momento yo decía que se calle este cura porque primero va a asustar a todos mis compañeros y por qué me está sometiendo a esta tortura. Pero lo que más me molestó es que le hizo lo mismo a otro compañero. Y ese chico vino todo el regreso del bus llorando. llorando, ¿no? claro. Y eso me molestaba, ¿no? Y ahora, por ejemplo, cuando escribiendo el libro busqué y puse en Facebook el nombre de este cura que se llamaba Tomás Dancourt del colegio, un hermano marista, encuentro comentarios como maravilloso hermano, cuántas cosas nos enseñó. Entonces yo digo, qué terror, Pero qué no, pánico. pero todavía estamos en una estructura de mirada bien machista, Sí. a pesar de que, digamos, en las escuelas o en los colegios probablemente cambiado un no poco, sea, no puedan expresarse de esa forma como lo hacían antes, en el sentido negativo de la palabra, pero igual la sociedad, Un profesor de educación Olvídate. física que todavía está entre nosotros nos obligó a los 12 años a desnudarnos en el salón de clase, quedarnos ni siquiera no sé, pues la parte de deportes, en el coliseo, no, ¿Sí, no? en el salón. no, Estar en calzoncillos, subir a este murito que tienen Sí. las pizarras, a pesarnos en calzoncillos y a burlarse del No. tamaño, Del- posible tamaño del... no te puedo creer. ¿Y del todavía pene. sigue ahí? Sigue vivo, yo no creo que enseñe, pero sí. Ya, Entonces madre le mía. comento a mi hermano eso y me dice, a mí me hicieron lo mismo, mi hermano tiene 8 años más que yo. Yo te juro, Mónica, yo tenía 12 años. ¡Qué loco! Y yo estaba sentado ahí, me quité el pantalón y yo miraba a mis compañeros que se reían Claro, y yo decía, esto es humillante, lógicamente. esto es absolutamente Absolutamente humillante. humillante. Entonces me paré, me habrán medido, o sea, no sé si se habrán reído o no se habrán reído, pero yo decía, esto no tiene ningún sentido, esto es
Esto Pero está tú la mal. tenías clara, en tu mirada era, oye, esto no está bien. Esto no está bien. O sea, es además viene de alguien que debería estar enseñándote algo bueno, Tal cual, ¿no? ¿no? Tal cual. Y era un hombre que iba con los buzos apretados y siempre iba jugando a la masculinidad con un palo que se lo apoyaba donde... Y mis compañeros aplaudían ese estilo de masculinidad. Pero eso tiene que ver también con el estereotipo, Con el estereotipo, tal cual. que también está vinculado a una mirada de cierta perversidad, ¿ah? Porque, Claro. lógicamente. Porque o sea, de eso a otro hay un límite, ¿no? Exactamente. Hay una Y después rayita. hemos visto un montón de cosas que han Tal cual, ocurrido ¿no? en diferentes lugares y niveles, ¿no? O sea, ese hermano marista que me sometió a ese... Qué horror. Se apareció en el campamento con un grupo de alumnos de cuarto y quinto y medio un fin de semana. ¿Qué coño hacía Sí, claro. un fin de semana con los alumnos? No lo sé, ¿no? Pero sin querer, queriendo, aparece este texto que yo presento en el Gran Teatro Nacional el 23 de septiembre. Y curiosamente, Penguin Random House me pide que ese texto sea un libro. Un libro. Entonces le digo a Ítalo, oye, la editorial quiere un libro. No puedo terminar, todavía no estoy terminando el texto, no lo tengo terminado. Bueno, ya, ok, yo lo escribo. Entonces, yo escribo la gran parte del libro y dos capítulos del espectáculo me los cede Ítalo, que están ahí. Ya. Pero de lo que hablamos en el texto, en el espectáculo y en el libro es básicamente de lo mismo, ¿no? Es de la fragilidad masculina de la que no se habla en nuestro país y el objetivo, Mónica, ha sido, para mí, yo siento que el trabajo o lo que ya quería dar, ya lo di. O sea, me siento muy satisfecho cuando el día del estreno del espectáculo y el Gran Teatro estaba parado aplaudiendo. Después firmé libros y se me acerca un hombre y me dice, yo he venido por mi esposa, no por ti, porque no, mi esposa es la fanática tuya y no yo. Pero le he pedido a ella Porque yo soy rudo. hacer la No, pero le he pedido a ella hacer la cola yo porque te agradezco, porque tú has hablado de un montón de cosas que los hombres no hablamos. Es verdad. O sea, es cierto. Y cuando uno Y tiene... que nos han pasado Así es. y que no las contamos porque nos da temor Y hablar. a veces ¿no? ni siquiera les permites llorar a un Claro. hombre, ¿no? O tener una sensibilidad que se le ha atribuido siempre a las mujeres, cosa que no es verdad. No hay Que no mejor tiene- forma de criar a un chico que dándole Espacio para que se exprese en todas sus emociones. Claro. ¿no? Y que no tiene absolutamente nada que ver con tu orientación sexual ni con nada. No, Tiene que ver con sensibilidad. Ahora, Carlos, y lo que nos has contado es que en esta etapa del colegio quizá esa relación Sí, o claro. encontrar o ver, digamos, tan maltrato de alguien que tenía que protegerlos, fueron, entiendo, años difíciles, fregados, jodidos. Pero ¿en qué momento sientes más bien, ahora sí estoy en mi tribu, ahora sí estoy en mi salsa? Cuando entro al ahora sí"? teatro, ¿no? Claro. Cuando entro al teatro es mi espacio de diversión, mi espacio seguro, el espacio donde me encuentro feliz, era el espacio... Mira, yo hacía teatro o sea, me compraba textos de teatro, veía una obra, no sé, pues Los árboles mueren de pie, de Casona, en el Teatro Claro. Marzano, iba y me compraba el libro y me aprendía los textos, ¿no? Encontré una obra de Julio Ortega, un peruano, donde tenía dos personajes, me aprendí los dos personajes y me vestía de blanco en mi casa, tiraba tierra en el piso, me revolcaba y actuaba y me miraba al espejo y tal, ¿no? Entonces yo tenía esa relación con la actuación desde muy chico. Me iba a... Barranco siempre ha sido escenario de grabación de De telenovelas. telenovelas, claro. Claro. Y por ejemplo grababan Natacha. Sí, claro. Entonces Sí, yo sí, me sí, iba a ver las acuerdo de eso. grabaciones. Carmín, a Joana, o sea, Carmín, por ejemplo, en la puerta... pata del alma, Mi además. pata, claro, que me choteó, además, en esa época. Ah, sí, 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 pero le caíste. La ¿no? muñeca. No, le pregunté a Susel Paredes dónde podía estudiar teatro. Y ahora que estaba con ella le dije, Susel, déjalo. Me choteó. Pero ahí yo me iba, cuando se grababa Natacha en el 90, a ver las grabaciones, estaba Diego Berti en todo su... Esplendor. En todo su esplendor.
Y yo veía y decía, algún día, años después fuimos esposos en la jaula de las locas, ¿no? Claro. Sí, claro, yo te vi ahí. Estuvo extraordinaria. Y Fue después una actuación Lo maravillosa. entrevistaste en La Noche es Mía también a Sí, Diego Berti. claro, el mismo Creo día que me es sacaron uno- de una pastelería. ¿Verdad? Ahí contaste el tema con Butters. Pero fue uno de los últimos El Pío. Sí, me acuerdo. que también es otro de los capítulos de tu vida espectaculares. Ese estuvo de ¿no? campeonato. No, sí, porque con Mónica Sí. estábamos en esa época en Sí. Capital y acá. Claro, no, claro, y Sí, ahí sí, está. sí, sí, Ahora, claro. fue Que una mi de las mamá me últimas... llamó y me dijo, ¿Qué te dijo? Mónica Delta acaba de decir que te han pegado, hijo, está ¿Qué bien. verdad? Tú Porque lo lo que, contaste. Pero lo es que que- Mónica tú lo Delta lanzaste dijera en redes. para mi Es mamá verdad. era... No, claro, no, pero es que me pareció una Titular. cosa de locos, oye. Para que mi mamá, O sea, que, no, mi mamá imagínate. que escuchaba a Mónica decir pues flash informativo, presidencias No, y no, tal, no, ese- a su hijo le han pegado. ¿Qué pasó? No, Es sí, verdad. ¿sabes? En fin. No, iba caminando de esto de los espacios donde encontraste felicidad, el teatro es uno. ¿En qué momento llegan a hacer esa mancha de Pataclown? ¿En qué momento coinciden todos y se lanzan con ese proyecto? Porque estoy seguro que eso además ha marcado O sea, fuertemente marcó un hito, ¿no? Sí. En claro, la la época. tele nacional. Hecho aquí, ¿no? además, ¿no? No, sí, En claro. este canal. Empieza, creo, o sea, para mí mi historia con Pataclown empieza cuando conozco a Wendy Ramos en el Canal 4. Está extraordinaria. Cuando yo trabajaba en Sigue satélite. Súper vigente. Súper Muy vigente, bien, súper muy bien, vigente. sí. En general, el elenco. Todos están- estamos- No, sí, todos todos, tienen- no. claro. Hemos hecho Sí. todos, cada Pasa uno que lo le que he ha querido. seguido a ¿no? Wendy en sus nuevas etapas y me Sí, parece sí, ella está feliz. de además. gran verdad. Gonzalo, lo que dice. Giovanna, Sí. Carlos. Bueno, Giovanna, en fin, Carlos, Sí, todos sí, están sí. muy Una bien. generación ahí Sí. dorada. ¿no? Pero yo conozco a Wendy y empatamos en humor. En muchas cosas más también, pero en humor empatamos. Empatamos muy bien. Y cuando aparece la posibilidad, porque ellos ya eran un éxito en el teatro, cuando aparece la posibilidad de llevar Pataclown a la televisión, que lo ve Jimmy Arteaga, y dice, esto podría ser el Chavo del Ocho. Sí. Y Así tal cual lo dijo. O sea, Así lo pensó. Wow, pensó en ese Pero impacto. sí, ¿ah? Y si quieres, Comparable, sí. ¿ah? Y si quieres, sí, claro. Bien comparable. Y lo llevó. Y entonces ahí se hace una prueba para ver qué actores más podían entrar a la serie. Y Wendy le comenta a Julie Natters que tiene este amigo, que yo era actor de telenovelas, que tiene el humor que podría encajar perfectamente con el humor de Pataclown, ¿no? Que era un humor absurdo y que es básicamente como un clown natural, ¿no? Y así que yo hago este casting con Julie, hace un casting y entro al taller, y del taller nacen los personajes, porque yo en esa época estaba haciendo una ¿Y de telenovela. frente fue Tony? O sea, tu personaje. Sí, porque yo hacía una telenovela que se llamaba Tribus de la Calle, donde yo era el villano. Ya. Y... Pero aquí eres el villano pituco, digamos. O sea, era el malocín. Claro, era el malocín, pero yo me burlaba de estas caras que tiene que poner uno en las novelas de... Exactamente, era una parodia del... Claro, Claro. y además tienes que sostener Sí, hasta que claro. corten la toma, ¿no? Y tu cara tiene que estar muy presente. Y claro, con 26 años menos era como el galancete de las novelas de... Sí, claro, claro. Entonces, Claro, pero déjame leer el nombre completo. Antonio Eusebio Lechuga Facundo del Valle. No sé Wendy si lo ya le puso. añadieron, te añadieron el creo- del Valle. Creo que pero- del Valle, pero Eusebio Lechuga era el nombre. Antonio que Eusebio Wendy le Lechuga puso. Facundo, Así como espectacular. Eusebio así Lechuga. como Keka es, que ese se lo puse yo. ¿Cuál es? Rebeca Holstein de las grasas viuda de los cebos. Espectacular. No, es que, espectacular. en Pero realidad, sí. era una burla también Era a ese a macho. la sociedad y al macho irracional, y a todo. El gilerito. Tony, claro. Claro, Tony no, era pero una- en general espectacular, Pataclown, o sea, era era una eso. espectacular todos éramos burla. Era satanizar las cosas que pasaban todos los días en la sociedad. Y hay gente, por ejemplo, que al día de hoy me pregunta, chicos, estudiantes de periodismo, me crucé con una el otro día que me decía, estoy haciendo mi tesis sobre Pataclown y quiero preguntarte si el personaje de Cachín, de Machín, era machista. Y le digo, era una crítica al machismo. Claro, era una crítica. Era una crítica al machismo, ¿no? O sea, puedes pensar que un personaje que le patea la cara a la esposa y después le tira un puñete en el estómago
esté hecho para fomentar la violencia. Claro. No, es que puede haber una duda. Digo, no. No, todo era una, digamos, No. era una crítica. Pero has tocado un tema, Sí. Carlos, porque probablemente Pataclown hoy no se entendería como se entendía antes, ¿no? Porque ahora todo tiene un cuidado tan especial que Claro. yo creo que de alguna manera está bien tenerlo porque las cosas han ido para el otro lado, Sí. pero creo que cuando la balanza se equilibre vas a poder entender con lógica. Pero cuando ves de nuevo los capítulos de Pataclown, o sea, claramente siguen habiendo estos estereotipos dentro de la sociedad. Por eso yo digo, el bueno, gilerito sigue siendo el gilerito, en algún... cosita rica. sigue siendo- Exactamente, sigue habiendo cosita rica, sigue habiendo machismo. Y sigue habiendo la persona que te dice, oye, no hables así de la gente. Sí, claro, Pero en su casa exactamente. Claro. ¿no? es de lo Verdad. peor. Es verdad. O sea, sí, Expuso las incoherencias de una sociedad. exactamente, ¿no? Y por eso yo sí creo que se entendería. Lógicamente hay cosas que hubiesen cambiado en el argumento mismo, Claro. pero los estereotipos están clavados en cada uno de los personajes. Mira, yo conversé cuando trabajé con Guillermo Francella, esta vez que hicimos una química estupenda. Él había pasado por una experiencia similar con Matrimonio con Hijos, Claro. la versión claro, argentina. claro, eso es, ya, ¿no? ya. Y él hacía de Pepe Argento, me parece, que es un machín. Entonces le dije, pero después lo hemos hecho, me dijo. Lo hemos hecho en el teatro con muchísimas funciones y mucho éxito. Y le digo, pero ¿cómo? Si en esos tiempos ese personaje hubiese sido muy criticado, o por lo menos aquí. Claro. Dijo, al contrario. O sea, me pedían que sea más todavía para que justamente refuerce la idea La del humor, ironía, que ¿no? Claro. lo que te estás, la caricatura lo que hace Es es, la caricatura, es claro. hacer el trazo mucho más grueso, ¿no? Exactamente. Pero no hemos vuelto a reírnos de esa manera de nosotros mismos. Y ¿Qué ojalá pasó ahí? pudiéramos hacerlo. ¿Por porque qué en nos pusimos realidad tan serios? ¿Por qué ya no nos reímos así? ¿Por qué ya no tenemos ese humor hemos cambiado, negro? pero no hemos cambiado. Sí. Sinceramente. O sea, hay muchas cosas que han cambiado en el país, muchas para mal, otras quizá para. Ahora, por ejemplo, un poco cuando yo mejor, hice el ¿no? cuarto de Juan, que tenía 25 años, estaba en muchacho. Pataclown, era la época de Fujimori. Claro. Segundo gobierno. Sí, Fujimori. ¿no? Segundo Fujimori, gobierno, sí. segundo gobierno, los Vladivideos. Los Los Vladivideos los vi cuando yo estaba en España. Claro. Y tal, pero era un Los momento... Vladivideos se vieron al final de los se 90, vieron al ¿no? final de los 90. Sí, Yo me claro. fui en el 90, sí. Me fui a España Y ese viaje, en 2000. 90. Claro. Ok. Y Es ese que así entre el viaje. 98 y el 2000. Ahí yo todavía creía, por ejemplo, que uno podía, a través de un programa de televisión o tal, cambiar las cosas. Ahora mi cabeza ya es diferente, ¿no? Uno ya sabe para quién trabaja, ya sabes cómo funcionan las cosas, ya sabes. Ahora lo que podemos hacer es invitar al osito Paddington. Claro. Oye, qué alucinante. Agente de control migratorio le da la bienvenida a Paddington en el Jorge Chávez. Mónica me ha dado de los mejores consejos, de verdad. Por Cuando favor, yo estaba- ¿cuál es? No, eso lo... Ok, te lo reservas, te lo Pero reservas. me ha dado los mejores consejos. Es buena consejera, Mónica. Los mejores Claro, consejos con la maestraza. lucidez y la experiencia que Mónica tiene. No, Bueno. la verdad que es, o sea, además tú sabes el cariño Sí. que yo te tengo. Lo cierto es que hablemos del osito Paddington, porque nos Oye. está haciendo, pero tú has estado en la alfombra roja con los más grandotes. De Pero es locos. además el En trailer, Londres, el tráiler Dios mío. tiene ese momento hilarante de tu cruce con Paddington dejándolo entrar al país. Claro, claro, eso ha sido increíble, ¿no? Qué El año loco. pasado, gracias a Blue House, la casa que me representa, me invitan a hacer este casting, esta prueba para Paddington. Yo hago la prueba en mi casa y muy rapidito me avisan que había sido aprobado. Claro. Porque lo que ellos están buscando, Estudio Canal, era a un peruano reconocido y querido para que le dé la bienvenida al oso, que es Qué peruano. lindo, claro. Entonces yo agradezco el cariño de la gente que me permitió además poder tener una experiencia como esa. Yo viajé el año pasado, en septiembre, octubre, a Londres a filmar, que ya de por sí fue una experiencia increíble, estar en los estudios de Harry Potter
Bueno, los protagonistas Y además- de Paddington, Olivia Colman, Claro. Con Antonio ellos no me Banderas. crucé, pero en esta No, oportunidad... pero desde que eres recibido, ¿no? No, Claro. olvídate, O sea, eso olvídate. fue una sensación, me imagino, muy especial para un actor. Desde que llegas ¿no? al aeropuerto, claro, al ser una industria, Sí. al Todo manejarse está una industria, planificadísimo. llegas al aeropuerto y hay una persona esperándote, Sí. te haces pasar por otro lado, ya, Sí. o sea, los... Ya, Trato, Ya los trato, detalles Trato de- especial. claro, Ya los trato de- detalles. very important person. Tal cual, tal cual. Entonces, Bip, bip. eso Sí, ya es de claro. locos, ¿no? Ya. De locos. Además es una ciudad impresionante. No sé Oh, cómo y- voy a hacer para volver a viajar, la verdad. Oye, Paddington es además símbolo allá, ¿ah? Claro, Símbolo es el patrio. símbolo de la... de ¿Te la- acuerdas que la reina estuvo en Filmó los, con últimos, Paddington, en claro. los últimos años? Firmó con, Con Paddington. con Paddington, ¿no? Y bueno, yo también filmé con Paddington. Ya la reina imagínate, sabía ya, yo. o sea, Y te codeas ahí con la realeza. pero esta vez era de locos. Roger Loaiza tuvo la gentileza de vestirme, además con un diseño pensado en las zonas del hábitat del oso de anteojos Ya. y vistas desde arriba cuando están siendo arrasadas por el fuego. ¿Dónde grabaste exactamente? ¿Puedes decirlo? En Londres. En Londres. En Londres. Ahí fue la Sí, grabación sí, 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 sí. de tu... Sí, yo grabé en Ok, Londres, el año correcto. pasado. Ya. Y bueno, el traje de Roger era diseñado para eso, diseñado, inspirado en el hábitat de Paddington, por eso tiene unas líneas naranjas que es como si fuese el fuego. Ya. Y eso fue para el Para la estreno, alfombra roja, para la claro. alfombra roja, ¿no? Y se Que- desaparece mi terno en el hotel, que es un super hotel. No te Yo no sé creo. si porque le expliqué mal a la persona, Ya. no, pero mi terno no llegaba y de pronto te mandan una maquilladora, Pero yo tocan la supongo puerta que... de la habitación. How is your English? ¿Cómo está tu inglés? Bad, so. Ok, ok. Entonces No, y yo además el calculaba que británico por es eso más- se habían equivocado. Sí, que- Le entiendo mejor el británico que el americano, ¿ah? Ah, bueno, sí. Son más cuidadosos a la hora de hablar, claro. ¿no? Sí, me es más difícil. My friend, ya está. Listo. Con eso estamos. Sí. Hello. Hello, my friend. Habías llevado el terno para ir a la premiere o para ir al estreno, Claro, ¿no? Claro, era... pero por supuesto, eso era para eso y no llegaba. Wow. Y de ahí, bueno, llegó felizmente, me lo puse, te mandan un equipo, te mandan claro. y de pronto comienzo a ver, cuando estoy llegando al cine, Sí. caballo, policías, gente gritando, y dije, wow, esto no era como esperaba. Cuando de pronto un equipo, Carlos, wait. Go, Carlos, go, Carlos. Carlos is walking fast. espectacular. Carlos, move. ¿Ah? Entro y encontré con eso, esa Todo. puesta en escena Wow. de ese evento, wow. Pero cuando me encuentro con Olivia Colman, que es una actriz a la que admiro, antes me encontré con Hugh Grant y ahí sí me tomé un par de cavas antes para Para poder tener valor. Sí. Ya. Hermoso. Porque él es muy inglés, ¿no? Sí, es muy... Es muy inglés. Pero esta señora, Olivia Colman, que es ganadora del Oscar, ganadora Sí, del Emmy. ganadora de The de todo. Crown, pucha, Sí, sí, no, está en las es- mejores series, es Es películas. una super actriz. Sí. Ella pareciera como que ella me reconoce, ¿no? Porque el embajador le dice, él está en la es. película y Yeah. ella me reconoce. Entonces es lo que ha rebotado. Una mujer encantadora que luego de la recepción, luego de la van primera había una recepción. Ella se cambió el traje de gala, se puso algo más ligero y estaba bailando con sus hijos. ¿Quién es simpático? Muy simpática, muy amable, todo era Perú. Hay que decir que Antonio Banderas también hablaba de Perú maravillas permanentemente. Lo he escuchado más de una oportunidad hablar muy bien. Sí. Él ha estado, creo, no hasta en 2 oportunidades por aquí. Seguro. Ha No, y ese estado cast corriendo- está alucinante, ¿no? Olivia Colman, Hugh Grant, Antonio Banderas, o sea, Me pasaban cosas como, por ejemplo, estar parado al costado de... O sea, éramos el grupo del elenco. Estaba yo dentro del elenco, ¿no? Eras un superstar, pues. y encima, claro, Dilo, era dilo. el representante peruano del... Y de pronto había... Paddington. Llegó tarde alguien, un actor aquí, y le dijeron, no, ven. Ben se llamaba. Yo, Ya, ok. Dije, bueno. Entonces él era como perfil bajo y cuando veo era Ben Whishaw, que es este súper actor del Perfume, una película que he visto de las Claro. primeras. Súper, y él sí, era claro. como... Perfil así como Sí, yo bajito. no podía creerlo. Es una ¿no? humildad. Entonces era Pero los Carlos, grandes
los grandes Es un rasgo, ¿no? son humildes. Por ejemplo, ¿no? De Como verdad, Paul es un McCartney rasgo. montando bicicleta en el malecón. Claro, Exactamente. comprándose su helado. Y Tranquilazo. además en el concierto se mandó con varias... Se mandó con ¿no? varias, con sí, varias Clausita. expresiones. No puedo, ya me... Ya, sí, no puedo. ¿Eres rockero, Carlos? Rockeros no, escucho todo tipo de música. Todo tipo de música. Sí. Pero así una Beatles, soy 100%. fanático y soy devoto de Charly García. Eso bueno. me He dormido en la parecía. puerta de su casa esperando ¿En que serio? me abran ¿En la puerta. ¿no? Argentina? Sí, sí. ¿Y lo has Bueno. llegado a conocer? Sí, ahí está en el... Ah, no, esa parte Hay no una- me di cuenta. A ver. Hay una foto con Charly. Con Ya, Charlie. A ver. Por favor. Página no sé cuántos. Sí. Bueno, A ver, acaba de pasar. ¿la acabo de pasar? ¿Con Charlie? Ah, ahí está, sí, sí, sí. Bueno, en esa esa foto- pinta tuya. Mírame la Te cara. pasó 3 noches en una O sea, carpa. 3 noches en la puerta. No, ahí ya, Ya eso, habías, este- ya me han pasado varias noches. Esos raros peinados, ya. No hay Escúchame. Yo dormí en la puerta de la casa de Charlie en el 98. Eso fue cuando Charlie ha venido en la época de La Noche es Mía, más o menos. Sí, 2009 creo que Estábamos hizo en un Capital. concierto. Sí, 2009. Ah, Sí, estábamos sí, en sí. Capital Sí. en esa época. Y Es un fui concierto con de mi Jockey con su sobrino, banda. Juan Manuel, que es músico. Juan Manuel tendría 20 años. Y mi productor, Irene Rodríguez. Y Charlie se hace amigo de mi sobrino. Y no de mí, porque yo, Ah, entrevistando gente y tal, Sí, claro. no se me ocurrió mayor estupidez que preguntarle a Charly García ¿cuántas veces has venido al Perú? El hombre que ha venido 55.000 veces. Entonces Claro. me miró con un desprecio. Te miró así Claro, como esta diciendo, pregunta no está "Ay, a mi ay, ay". altura. Claro, entonces tú me veías a mí desde lejos, mirando cómo mi sobrino, músico, tocaba cajón, Charly García lo veía, firmaron juntos el libro Ay, del, a ti te miraba del de Swiss lejos. Hotel y yo mirando con envidia detrás de una pared y mi sobrino, ¡tío, ven! Y yo, no sabes lo que pasó. Me dieron, después hubo un concierto privado para la gente que había ido, periodistas, un grupito, y Charly García estaba, digamos, donde está la cámara y yo acá. Me compré una botella de whisky y me la puse a tomar. Y Charly me decía, ¿tienes un cigarro? ¿Tenés un faso? Mi sobrino se llevó los cigarros, una cajetilla, al mozo le compraba la cajetilla a Charly. ¿Tenés cenicera? Uf, no tenés cenicera, le ponía mi cajetilla. Surtiendo a Charlie de todo. Ay, qué El bueno. hombre comenzó a tocar y yo me emborraché. Y comencé bueno, a con cantar. una como- botella completa. O sea, Ya, y tú como... Ya. comencé a cantar como Charly García en el disco Unplugged. Entonces, mamá, estoy llena. Y Charly García, que tiene oído absoluto, miraba y era como... Y este paró, compadre. se acabó el concierto. Se paró, cogió, le mide 1,96 m, cogió el vaso, se largó. Entonces, y no contento con eso, le dije, Charly, corrí detrás de él, le dije, Charly, ¿me puedo tomar una foto contigo? El hombre ha cogido el vaso y se lo ha puesto acá en la cara. Yo tengo una foto con una señora alta, larga, que no se sabe quién es. Felizmente me tomé una foto antes. ¿Qué tal la anécdota con Charlie? Otra de los libros que puedes escribir son Sí, esas sí. anécdotas, Sí, ¿sabes? sí, La sí. verdad, porque debe tener 1 millón. Y a ti en estudio, ¿te ha pasado entrevistando a alguien, digamos, aparte de Charlie, que le Sí. preguntas si había venido o no había venido a Perú? Idioteces, sí. Cosas así, digamos, que te haya generado o risa o te haya sentido que has estado en un momento medio ridículo. Bueno, cuando se me paralizó la cara, yo tenía que... ¿Qué? ¿Al aire Claro. tuviste Sí, se me No, paralizó sí, la- sí, fue, Sí, al aire, sí, sí. fue duro. Yo hablaba así y tenía el prompter al frente y tenía que decir, no sé, pues, comenzar la sí. vida. Y en esas épocas, las redes sociales Pero todavía no estábamos estaban en tan fuertes. pleno movimiento electoral Sí, o algo, era- algo de eso, ¿no? 2011. Sí, era una sí, época una época- dura, sí, una una época época dura. dura. Ya, sí. Y bueno, eso era lo que me decían a mí en las redes. Este muchacho está en una época Está duro. dura. La época más... Era terrible para ok. mí. Entonces yo, no, se me ha paralizado la cara. No puedo hablar. Entonces, Y estuviste un buen rato, ¿ah? sí, estaba un O buen sea, rato. Entonces, no, un buen rato me refiero después de la parálisis. 1 mes y medio, felizmente, Estuviste porque atiné a rápido. darme todos los tratamientos posibles desde... Y no te ha Mira, quedado ninguna no, secuela, ninguna secuela. maravillosamente. Imposición sí. de manos, Pero, oraciones, ¿y a qué atribuyes, digamos, a ese mensaje que te da el cuerpo a un par de diciéndote juicios que me cayeron, y a 1000 cositas más, ¿no, Mónica, te acuerdas? estresadazo con la chamba en Sí, tele? es que, o sea, sí, sí, pues, ok. Sí. una cosa difícil fue. Ir de noche, Sí. ¿no? Yo Bueno, estoy pues, acostumbrado y mal acostumbrado a trabajar del humor y de reírme y de hacer lo que me gusta. Sí, claro. Entonces, cuando... O sea, los códigos
políticos en situaciones extremas Claro. te pueden generar un problema. Y a veces la y eso tele lo te pide sabemos eso, quienes claro. estamos en este negocio, ¿no? Claro. O sea, te llenas de enemigos. Te llenas de enemigos. Exactamente, y tú no estás Eres acostumbrado la a eso porque- piñata de... Mueves un dedo y se te van encima todo el mundo. Exacto. Recuerdo algunos cargamontones, digamos, por notas policiales, pero claro, eso, desde el No, el Anchor... Yo señor recuerdo el Álvarez tema me político, ¿no? acusó de haberlo sacado de este canal. Sí, no. Mentira de mentira. Ahora, pero, claro, ¿Dónde Eso, puede Dios. sacar? capaz que eso tuvo que pasar para que después One Time Night sea ese late show Estupendo, que quizá estupendo. muchos también disfrutaron. ¿Cómo sentiste ese cambio, no? Porque Bueno, La Paz, Eso, ¿no? La paz total. Lo decías, además. Se notaba en tu cara. Tú fuiste mi invitada, claro. gran Sí, nombre. claro, ¿ah? no. El guantán también es otra de las cosas que te persigue, ¿ah? Porque hablamos 7 de... años ahí, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, pero ¿cómo lo calificarías? ¿O ¿Qué cómo cosa? calificarías esa etapa en One Time Night? O sea, ¿En One Time? haciendo el late show. Sí, es un espacio que a mí me gusta tanto que ahora ya lo estoy repitiendo en Televisión Nacional del Perú todos los sábados a las estás. 9 con Noches de Espectáculo, ¿no? Que agradezco ahí estar haciendo un programa desde el Gran Teatro Nacional, además. Carlos, tú eres solitario en tu casa, ¿no? O sea, a ti te gusta Sí, estar solito. Con Malberto y Martina Clemencia, mis perros. Y tus perras, ¿no? Sí. Conversas con ella. Y Sí, no son- necesariamente. Pero me refiero a que, o sea, Yo no soporto son mucho parte de la tu raza compañía. humana. La Sí. raza humana, no la soporto. Creo que somos un experimento mal hecho. ¿Pero por qué? Porque te gusta estar solo, que nadie, tú no te dar cuenta de nada de lo No que me haces o soporto a mí dejas de mismo. hacer. O sea, en pareja no has estado... No mucho tiempo. Creo que No, la gente nunca puede largo, leer el ¿no? libro O sea, tranquilamente. nunca, sí. No, nunca. No. Nunca, porque me conmueve quien necesite de otra persona para poder seguir, ¿no? Me parece, ojalá, si llegará, ¿no? Pero no es algo que yo esté buscando. Mi compañía siempre ha sido mi trabajo, mi cabeza, mi creatividad, mis proyectos. O sea, Es ahí donde estás me bien divierto. contigo, ¿no? Y te Sí. diviertes. Y yo hago lo que me da la gana, me levanto a la hora que a mí me da la gana, me despierto a la hora que quiero, si quiero duermo, si no quiero no duermo, si quiero viajo, si no quiero no viajo. Hago lo que me da mi regalada gana. No Y eso es lo que me- te hace feliz. Sí. No que me digan lo que yo tengo que hacer. Nunca me lo han dicho, ni mis papás. Entonces, Claro, pero lo has tenido claro desde siempre. O sea, eso es un tema, digamos, la soledad, si uno se encuentra con ella y la abraza y te cae bien, pucha, puedes vivir estupendamente bien. porque... Porque a veces justamente, ¿no? Hay matrimonios, uniones, que claro, con el tiempo se genera un hábito, pero llega un momento y dices, bueno, ya, ¿para qué me metí en Mira, esto, no? había una idea. ¿Tú qué edad tienes? 35. Eres un niño. Ajá, por favor. Eres un chico. La verdad que la Bueno. tuve que pensar, ¿ah? Claro. Sigue Wow. costando, es que sigue costando ya Pues ir imagínate, subiendo. si te Bueno, cuesta yo los después de la 35, pandemia yo tenía con 51 en la cabeza Claro, todavía. no hubo cumpleaños. No hubo cumpleaños. Claro, algo Un se tiempo como averió para ahí, avisar. algo se averió ahí. Claro, en mi época, por ejemplo, uno tenía que, 1, tener enamorada, 2, que sea tu novia, Claro. pedirla, Pedirla, 3, ¿no? Casarte por la iglesia, civil, por la iglesia. Luego tener casa o departamento, ¿no? Viaje eventualmente, si es a Miami está bien. Y así Y ahí queda. Ese era Tener el la guión de parejita. vida, Y el- claro. tener la parejita, Fin de semana una parrillita. fin de semana una parrillita y morir y esperar la muerte. Sí, no, claro. Eso era, no. Ese era el mandato. Entonces, claro, de pronto te encuentras con los años a gente sentada en mesas con los hijos, mirando uno el teléfono, el otro las caras son así. No es necesario, ¿no? Yo pienso seguir siendo un Toda tu vida. viejo. Me parece muy bien. Bravazo. Me parece muy bien. Para terminar el programa, porque tenemos esa fórmula, quien viene en la entrevista anterior deja una pregunta. Ujú. Quien vino fue Mónica Sánchez. Ajá. Y dejó la siguiente pregunta, que Ajá. es para que tú la respondas. No sabía quién iba a venir, porque no está Wow. determinado. Y luego vas a dejarle una Ok. pregunta a quien venga. Ya, la Que estoy no sabemos leyendo. quién es. A ver. No, la estoy leyendo y siento que hasta la hizo para Carlos Para Carlos, Carlín. o sea, A ver, como pensando en alguien. Bueno, Mónica me conoce. ¿qué de ti hace Mónica y que te... Mónica.
Mónica y Mónica, ¿qué de ti hace que te integres al mundo que te rodea? ¿Qué de mí? ¿Qué de ti hace que te integres al mundo que te rodea? Porque, claro, más bien uno diría, oye, Carlos es tímido, valora tanto su soledad que no tiene ningún interés en no integrarse sé si eres al mundo que lo rodea. No. Bueno, en el libro ahí... O sea, bueno, sí, ya, sí. Una pincelada de Seguramente. timidez. ¿Qué hace que me integre mi sentido del humor, mi talento, lo que me hace jugar, mi juego? El juego. Eso. El juego sin fin, con Carlos Carlín. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Mi papá. Sí, eso. Cuando lo recuerdas. Cuando lo recuerdo. Ahora que lo he recordado en el espectáculo. ¿Y esa carta fue antes de que se fuera? No. Esa es posterior. Eso es posterior, sí. Y Esa carta la escribí cuando para un ocurrió taller. lo que ocurrió con tu papá, ¿tú supiste cómo había terminado Sí, sus días? Sí. Claro, me enteré ahí mismo. Sí. Duro, ¿ah? Sí. Pero, digamos... Pero lo tomé con... no sé, en fin, O sea- yo lo entiendo como un escudo de defensa. Sí, ¿no? claro. O sea, no... Pero Claro, es, claro. Es el escudo que escogiste. Sí. El humor. Que te ha Pero- protegido, ¿no? Sí, Claro. pero es la vida, ¿no? Es la vida. Y a mí me puede haber pasado eso, pero hay gente que le pasan muchas cosas peores. Muchísimas. Y le pasan todo el tiempo, ¿no? Ahora, lo Luego hay gente que no le pasa Nada. ni la mitad de eso Sí. y está lloriqueando. Lo que nunca te faltó fue amor. Nunca. Eso yo creo que es lo más importante. No, nunca. Y algo que yo he reconocido después del espectáculo y el libro, de esta experiencia en general, es que mi madre y sus hermanas fueron mujeres muy fuertes y que las historias de las mujeres en nuestro país muchas veces no son contadas porque siempre han sido postergadas. Y son historias Y si- fuertes, ¿ah? Y son, si me pongo a pensar en mi abuela, que se llamó Clara, una mujer que a los 40 años, un poco menos, mandó a rodar a su marido Wow. porque el hombre tenía muy mal carácter. Y él se quedó en su casa del centro de Lima y ella se fue al balneario de Barranco, porque en esa época era el balneario de Barranco, con sus 4 hijas. Digo, esta mujer era una mujer valiente. Sí, sí. Era una mujer valiente Admirable. y en esa época ella tuvo un novio alemán y crió a sus 4 hijas. Y a ella le ponen una inyección equivocada y muere a los 40 años. Dios. Y deja a las 4 hijas y de pena muere una hija. Y de ahí se quedan mi mamá, mi tía Aide, mi mamá y mi tía Irma, las 3 solas, de 14, 13 y 12 años. Entonces, ahora revaloro mucho más a mi madre, ¿no? Y a sus hermanas, a mis tías. Y esas son historias de mujeres. Y como esas historias, hay un montón de historias de mujeres que no se cuentan. Interesante, ¿no? Ver ese lado. Bueno, eso y más en el libro Rudo, que La verdad que está estupendo, ¿ah? en librerías, pero mira, estás con el libro para que todo el mundo empiece a conocerlo o lo siga conociendo, que es parte del unipersonal, y también con Paddington, que llegará al Perú y será... Además, he leído que se han visto, la 1 y la 2 se ha visto mucho, ¿no? Que han Sí, hecho son una buenos franquicia, números. sí, claro, es una franquicia increíble, ¿no? Bravazo. Ojalá que haya 4, 5, 6 y Y todo. que me llamen. Ajá. Me gusta, me encanta esta frase. ¿Ah? En el capítulo 8 dice, mirada de cerca la vida es una tragedia, pero mirada de lejos parece una comedia. Charles Chaplin. Tal cual. Y Sí. ahí está, Carlos Ahí está. Carlin. Quedó. Déjale una pregunta al próximo invitado o invitada Una pregunta sobre la mesa. sobre lo que quieras. ¿Qué, Puede con- ser cerrada o abierta. ¿Qué parte de ti no dejas que los demás vean? Ajá. Ajá. ¿Qué parte te cubres más? Buena pregunta. ¿Yo? ¿Qué parte de mí? Mi corazón. Pero es bueno tu corazón. Es bueno, sí. Es bueno, sí, sí, sí. Un gustazo. Carlos Carlin estuvo con nosotros. Gracias. Mira, no, ahí está, sí es mío. Ahora quiero, Claro por que lo favor, sí. me lo Amigos, Con todo confirmas. cariño. aprovecho para pedirles que se suscriban al canal de YouTube de Latina Noticias. Estamos de regreso en el canal de YouTube y ya saben, tenemos capítulos todos los domingos. Pónganos ahí abajo quién quiere que esté Estreno acá. A las 6. Oye, Rudo está en todas las librerías. ¿eh? Eso. Ah, sí, Ping claro, Pong dale, House. dale, dale. Está Sí, bueno, el sí, libro sí, está sí. bueno. Suscríbanse a se- Bate también. y Vayan. yo creo que ahí está también el Carlín columnista. ¿ah? Para los que no, No, leyeron, está busquen muy todo bien lo de hecho. Carlín. Por Ahí favor. está, firma en vivo. Firme en vivo, ahí está. Aquí está. La va el corazón, Ajá. que no se muestra.
Carlitos, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Ha Ahí estado está. muy lindo. Perdón la letra médica. No, todos nosotros sufrimos de eso. Automáticamente Eso. el libro valió el cuadro. No, ya después de Paddington, imagínate tú. O sea, Mira, por 6 de esos te dan uno de Olivia Colman. está bueno. 6 no, 60. Habla serio. Todos los domingos estreno a las 6 de la tarde y a las 2 de la tarde en pantalla grande a través de Latina. Chao, amigos. Chau. Gracias. Habla Serio llegó gracias a RENIEC, conectando identidades en más lugares del país.